Ok, vamos a explicar entonces algunos conceptos en la parte práctica. ¿Ya? Eh, Recordemos cuando hablamos de los termómetros infrarrojos, hablamos sobre que nos debíamos acercar al sujeto, que debíamos mejorar la resolución, ¿ya?, del termómetro. ¿Ya? Y una de las maneras, o considerar los aspectos de resolución del termómetro, y una de esas maneras era acercarse al objeto. ¿Ya? Sabíamos que teníamos una relación que era D y S, que generalmente los termómetros venía la información arriba del termómetro. Por ejemplo, en el caso de este equipo que era el 62 Max, tenía una relación de resolución de 10 a 1, o el factor DS 10 a 1, es decir, a 10. La diferencia es si estoy a 10 metros de distancia, la resolución o el área que voy a medir, ¿ya?, es un área cuyo diámetro, ¿ya?, de la circunferencia es de 1 metro. Por lo tanto, lo que nosotros decíamos es que teníamos que acercarnos al sujeto, ¿ya?, y medir la temperatura lo más cercano al sujeto, y en este caso 10 a 15 centímetros. Para efectos de la cámara termográfica, explicamos en la parte teórica que esta resolución le llamábamos IFOV. ¿Ya? IFOV porque la definición era Instant Field of View, o campo de visión instantáneo. Y dijimos que existían dos tipos de IFOV. Un IFOV que era de visualización y otro IFOV que era de medición. El IFOV de medición es aproximadamente 3 veces el valor del IFOV de visualización. Es decir, si por ejemplo en mi cámara termográfica tengo un IFOV de 300 a 1, significa que el IFOV de medición ya va a ser equivalente a 100 a 1. Generalmente el IFOV de una cámara termográfica, sobre todo en la medición, es bastante más alto que el que pueda tener el IFOV de visualización. ¿Por qué? Porque la cámara termográfica está compuesta por píxeles, ¿ya?, que son, en realidad se llaman microvolómetros, y cada uno de esos microvolómetros equivale, ¿ya?, es como tener un sensor, ¿ya?, de este termómetro infrarrojo. Es decir, este termómetro infrarrojo solamente posee un sensor infrarrojo, mientras que la cámara termográfica puede poseer, dependiendo, digamos, de las características de la cámara, pero puede poseer una cantidad mucho más grande de sensores. Por ejemplo, el caso de la cámara donde vamos a hacer esta presentación, lo vamos a hacer con una cámara que es el modelo TX501, cuyo resolución, ¿ya?, de la cámara es de 640 por 480. Entonces ahí ustedes pueden calcular la cantidad de píxeles, ¿ya?, que tiene esta cámara. Son 300 y tantos mil píxeles los que posee esta cámara. Y eso equivale a tener, ¿ya?, una imagen radiométrica de 640 por 480, ¿ya?, microvolómetros. Es decir, cada uno de estos, el sensor está compuesto, cada uno de estos, ¿ya?, sensores, cada uno de estos es como equivalente a un sensor de un termómetro infrarrojo. Por lo tanto, la cámara es mucho más resolutiva, y además de tener mucho mejor, digamos, alcance, resolución en la medición, por supuesto también te presenta una imagen, cosa que no lo puedes hacer con un termómetro infrarrojo. Otro aspecto que hablamos del IFOV, ¿ya?, en las cámaras termográficas, que esta dependía de dos cosas, ¿ya? Uno era de esta resolución que estábamos hablando, ¿ya?, de la resolución innata que tiene el sensor de la cámara, la cantidad de píxeles o microvolómetros, ¿ya?, que posee la cámara, y por otro lado de la posibilidad de colocar lentes opcionales, intercambiables. Estos lentes nos permiten, ¿ya?, poder utilizarlo y ampliar las posibilidades de aplicación de la cámara. Y hablamos de que existía, por ejemplo, un gran angular que permitía, por ejemplo, expandir el ángulo de visión, ¿ya?, de mi cámara, para, por ejemplo, cubrir una porción, digamos, un área mayor. Por ejemplo, para este caso, si vamos a hacer mediciones en grupos de personas, es que, por ejemplo, puedo tener un grupo de personas mayor, ¿ya? Es decir, por ejemplo, con el lente normal pueden caer en la pantalla 2 personas. Bueno, con un lente, un gran angular, quizás podrían caer 5, 7 personas, ¿ya? Eso es por un lado.
Y por otro lado, puedo utilizar un sensor, un lente, perdón, que tenga, por ejemplo, un lente teleobjetivo que me permita acercar la imagen, ¿ya? Entonces, en el mismo ejemplo donde tenemos dos personas, si coloco un lente teleobjetivo, podría solamente ver quizás una parte, ¿ya?, de la cara de la imagen y hacer una medición más puntual, ¿ya? Entonces, mi lente, mi ángulo de visión se acorta, se achica y puedo hacer una visión más puntual. Bueno, lo primero que mencionamos está relacionado con el campo de visión, ¿ya? Es decir, estábamos hablando del IFOF, el IFOF de visualización y el IFOF de medición. Para este caso, ¿ya?, estamos justamente haciendo un análisis con la cámara termográfica y estamos viendo a tres personas en forma simultánea, ¿ya? Esa es la gracia que tienen las cámaras termográficas, es que puedo visualizar a tres personas en forma simultánea y puedo de alguna manera con ellos tenerlos todos en la misma escena, ¿ya? Entonces vamos a hacer una inspección termográfica de estas tres personas. Entonces, una vez que determinamos que la persona que se encontraba con mayor temperatura la podemos apartar y hacer una medición puntual, es decir, solamente que esté en la pantalla la persona a la cual nos interesa hacer un análisis un poco más detallado sobre la temperatura. Nos vamos a acercar a la imagen. Podemos dos cosas, podemos utilizar un lente, ¿ya?, un lente en este caso que puede servir para acercarnos a la imagen, o la otra es la posibilidad de acercarnos directamente a la persona, ¿ya? Entonces tenemos esas dos posibilidades.